Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión les traigo un video con 10 curiosidades bien curiosas que tenemos en el juego. Así que hoy vamos a dejar de lado los tutoriales y los gameplays y vamos a entrar en modo conspiranoicos. Así que ponte cómodo, alista tu agua y algo de comer porque ya estamos por iniciar. En el número 10 tenemos la colmena de abejas vengativas. En el campo de batalla encontraremos colmenas de abejas que al ser impactadas de manera intencional o por error irán tras el objetivo que tengan más cerca. No obstante, su nivel de rencor al ser molestadas no tiene límite, porque a pesar de que ya no haya enemigos en la zona y nosotros nos encontremos en la otra esquina del campo, ellas encontrarán la manera de llegar hasta nosotros y herirnos. En el número 9 tenemos las invocaciones pasivas de enemigos. Esto ya no es un secreto, pero igual no deja de ser curioso. Al invocar los osos o animales de las alcantarillas, estos entrarán en un modo agresivo y no dudarán en atacar a objetivos de su misma clase, si es que se encuentran cerca de su invocación. Es por eso que al no tener el agro de ningún enemigo, ellos se van a centrar en eliminarse uno al otro, mientras nosotros estamos en modo espectador, disfrutando de la escena. Número 8. Decisiones descabelladas. Agradezco a Jarriet por compartirme sobre esa interesante y perturbadora información. Al exceder los 100 puntos de radiación se desbloquea un botón super tétrico en la granada de fragmentación. Tal parece que a nuestro personaje se le cruzan los cables y al no encontrar una solución factible a la enfermedad provocada por este enemigo fantasma, nos dará la oportunidad de inmolarnos con la granada. El daño resultaría letal para cualquiera, pero podría ser aguantado por alguien que tenga la salud máxima permitida en el juego, o sea, combinando la armadura polar con las perks de muchacho robusto y una Briocarm o una de estas setas verdes. Número 7. Ciudades con nombres peculiares. Es cierto que el nombre de las ciudades dependerá del idioma en el que estemos jugando y tampoco tendrán el mismo significado. Sin embargo, para nosotros, los de la comunidad hispanohablante, tenemos una serie de ciudades con nombres muy chistosos y que ocupan para la realización de memes o como referencias para otras cosas. Los ejemplos más claros que tenemos son Tula, el Hola que hace, el Horny, el Setso, el Gai, el Estupiño, el Uva, Osa y Akita. Estoy seguro que deben de haber más ciudades con nombres muy peculiares por ahí repartidos en el mapa. Si conoces alguno, por favor házmelo saber aquí en los comentarios. Número 6. Países a los que tenemos acceso en el juego. Muchos sabemos lo enorme que es el mapa, y en este extenso páramo en el que nos encontramos sumergidos no solo estamos en el territorio de la Unión Soviética. ¿Sabías que tenemos más de 15 países en el juego? Así es, camarada, entre estos tenemos a Países Bajos, Rumania, Polonia, Alemania del Este y Occidental, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Turquía, Mongolia, Irán, la República Popular de China, la República Democrática de Corea, Japón y Estados Unidos. Número 5. Armaduras basadas en personajes pop. ¿En algún momento tuviste que ver una de estas armaduras y decir, demonios, ¿dónde carajo las he visto antes? Pues sí, mi queridísimo camarada, algunas armaduras han sido diseñadas a la imagen de algunos personajes populares, como lo son Robocop, Depredador, las servoarmaduras del Fallout o la miniatura que se parece a Jesus. También tenemos otras que en lo personal, o sea, es una opinión propia, se parecen a Mysterio y al Doctor Strange. ¿Qué opinas tú? Si de pronto se me escapa alguna referencia, por favor házmela saber aquí en los comentarios. Número 4. El multiverso de la locura. Esto sí va a ser un completo disparate, pero que a su vez puede ser algo curioso, chistoso y conspiranoico. Y es que todos los que estamos en la partida online somos variantes de un mismo personaje. Comerciamos, nos ayudamos y hablamos entre sí mismos. No hay para dónde ver porque en todos lados está nuestro mismo personaje, solo que con otro nombre. Todos tienen un destino prescrito, pero que lo pueden desarrollar a su voluntad. Pero de igual manera es una historia lineal que se repite y desemboca en las ambiciones, metas y proyectos que tenga uno mismo como jugador. Número 3. Referencias a personajes de la cultura pop.
Los desarrolladores del juego cada vez están más basados y están jalando referencias hasta más no poder. Tenemos el claro ejemplo de nuestro especialista de los campamentos, que se parece muchísimo a Ricardo Milos, o al Cyber Santa, que era el mismísimo Keanu Papucho Reeves de Cyberpunk. Luego teníamos al oso comunista, el burro de Shrek, y ahora a Negan, sin hablar de la actualización con temática de parásitos. Número 2. Nuestro personaje es inmortal. No hay enfermedad, herida o tiempo que logre doblegar a nuestro personaje. A pesar de que el contador de salud llegue a cero, este titán se va a desmayar y se va a volver a despertar en algún lugar remoto del mapa, con síntomas de extenuación y ya, como nuevo. Obviamente si no tienes habilitada la opción de una vida, porque si no, ahí sí RIP. Nuestro personaje es la única persona que puede sobrevivir a la grave enfermedad de la sepsis. Puede llevar una vida sin dormir, puede vivir incluso más de 100 o 200 años, se ha enfrentado a mutantes colosales e incluso ha llegado a enfrentarse con criaturas de la noche como Drácula, Frankenstein o la mismísima muerte y ha salido victorioso. O sea, este man es un dios. Número 1. Historias inconclusas. Después de pasar muchos años en el juego, a muchos nos entra la curiosidad de saber qué carajo ha ido pasando con aquellos personajes que podíamos encontrar en los campamentos de supervivientes. Tal como la niña fastidiosa de Varia y sus preguntas incómodas, o Svetlana, que sin importar cuántos años hayan pasado desde que terminamos nuestra misión, ella no sale de su habitación o simplemente pues se encierra ahí apenas nos ve llegar al campamento. O también podríamos tener en cuenta la posibilidad de que haya tomado una decisión fatal tras descubrir la verdad de su padre. No muy alejados de la verdad, es obvio que no existe una programación que dé una continuidad a nuevos diálogos con estos personajes, pero sería un plus muy bonito que se diera la oportunidad de hacer misiones especiales no solo con estos bots, sino con el resto que se han ido pues quedando ahí en el olvido. Tampoco podemos olvidar a Vanya, el joven problema del campamento de Tula. Si hiciste bien la misión, sabrás que este men juró venganza contra nuestro personaje tras exiliarlo del asentamiento en el arco de la petición de una madre. Se nos insinúa que pudo haber sido eliminado por los mutantes del páramo. Sin embargo, teniendo en cuenta la literatura y el perfil psicológico de personajes como estos, muchos de ellos, no más por el mismo sentimiento de venganza, son capaces de aferrarse a la vida con tal de desquitarse. Sería muy bueno aprovechar estos tipos de finales que tienen algunas misiones para agregar nuevos conflictos con personajes renegados. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te ha parecido el video? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.